Domingo 16 del tiempo ordinario, ciclo A, con sabor a Evangelio. Vamos al texto sagrado, vamos a la fuente. Mateo capítulo 3 es el Evangelio de este domingo. Sobre este Evangelio quiero hacer la reflexión, la predicación, el anuncio, el estudio. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Le hacen un reclamo. ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no. Porque al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra de Dios. Bien, el domingo pasado, este domingo y el próximo, estaremos proclamando las parábolas del reino. El Evangelio de hoy trae dos parábolas adicionales: la parábola de la levadura y la parábola de la semilla. Pero vamos a centrar nuestra reflexión desde esta parábola de el trigo y la cizaña. Le decimos al Espíritu Santo que nos ilumine, nos asista, nos acompañe en este momento para que esto nos enriquezca espiritualmente y dé frutos de vida eterna. Los dos primeros puntos de reflexión los quiero poner al servicio de este género literario llamado parábola. Yo sé que muchas veces has escuchado este término y también sabes ya que este término obedece a un género literario, es decir, a una manera de hablar, a una manera de escribir, a una manera de referirse, a una manera de pronunciarse: parábola. Y lo primero que vamos a decir es que la parábola tiene un valor en sí mismo. El valor de la parábola es un valor propio. No depende ni del lugar ni del momento. Ahora, si no depende ni del lugar ni del momento, es decir, va más allá del tiempo y del espacio, pudiéramos decir que la parábola es eterna. La parábola en labios de Jesús es eterna. ¿Por qué? Cielo, ya sabes qué voy a decir, y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Jesús habla a través de parábolas. ¿Qué estamos diciendo? Que la parábola en labios de Jesús, más allá del tiempo y el lugar, siempre tiene vigencia. Apliquémoslo a la vida. Ojalá que nuestras palabras sean tan sensatas, tan claras, que nunca pierdan vigencia. Por ejemplo, los consejos de una mamá son eternos.
no pierden vigencia. Los consejos de una abuela, de un abuelo, de un padre de familia son eternos, no pierden vigencia. Van más allá del tiempo y el espacio. Cuando nuestras mamás nos dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese consejo, que es fruto de la sabiduría popular, es eterno. En cualquier momento y en cualquier lugar, es decir, más allá del tiempo y del lugar, tiene toda su vigencia. La palabra sabia no pierde vigencia. La parábola es un género literario en labios de Jesús cargado de sabiduría. Es eterno. Lo segundo que vamos a decir, y es que la parábola, siendo un cuento, digamos que doméstico, agrícola, sencillo, inofensivo, siendo eso, tiene un mensaje profundo. Aparentemente, la parábola es un cuentito insignificante, inofensivo, casero, agrícola, doméstico, aparentemente. Pero la parábola siempre nos lleva a una reflexión muy seria, siempre. Mensaje para la vida. No nos podemos dejar llevar por las apariencias. A veces uno piensa que esa persona que no conoce y que mira desde lejos es tonta, es incauta, y de pronto se da cuenta que ese no es tan tonto, no es tan incauto, es inteligente, es sabio, es avispado, como decimos en nuestra región. Para la vida, la parábola se presenta muy sencilla, inofensiva, pero tiene siempre un mensaje profundo y nos lleva siempre a una seria reflexión. Cuidado con las apariencias, porque las apariencias, sí, engañan. Dediqué los dos primeros puntos de reflexión para hablar de la parábola, de lo que significa este género literario. Y queda claro para nuestra vida, no pierde vigencia, uno, y aunque aparentemente es un relato inofensivo, doméstico, siempre nos lleva a una reflexión muy seria porque trae un mensaje profundo. Tercero, hablemos ahora de la parábola, que de alguna manera toca el tema del origen del mal, porque los obreros le preguntan a su amo, ¿no sembraste pues buena semilla? Interrogante. ¿De dónde viene la cizaña? Y es la pregunta que nos tendríamos que hacer hoy. ¿De dónde viene el mal? Y digamos que a través de la parábola se le da respuesta. Pero yo creo que ya han pasado 21 siglos después de haber escrito esta parábola, después de haberla pronunciado Jesús. Primero la pronunció, después la escribieron. Y creo que tenemos que hablar seriamente, usted y yo, sobre el origen del mal. Y ya no desde el lenguaje de la parábola, y ya no desde el lenguaje mitológico,
y ya no desde el lenguaje precientífico, sino desde la contemporaneidad. Y vamos a decir una cosa, esto me lo enseñó Fray Marcos Rodríguez y te lo comparto. Y me parece que es demasiado centrado esto que enseña Fray Marcos Rodríguez. Llevamos 3.8 mil millones de años en evolución. Gracias a esos 3.8 mil millones de años en evolución, hoy este es el resultado que arroja la evolución, el ser humano. Por supuesto, gracias al poder creador del acto continuo, eso que para ti y para mí es Dios y que Jesús nos enseñó a decirle Abba. En ese proceso o en esa evolución, digamos que el primer objetivo del ser humano es la supervivencia. Ese es el primer objetivo. Tanto así que un ser humano, respondiendo a ese objetivo natural, busca su beneficio, así tenga que pasar por encima del que sea. Busca su bien, así el precio sea arrasar con muchas personas. Ese es el primer objetivo natural, supervivencia. Y a eso es lo que nosotros le llamamos egoísmo. Y a ese egoísmo es lo que le llamamos mal. Ese es el mal. ¿Cómo te parece que ese es el mal? Ahora bien, gracias a la propuesta de Jesús, que no es contra natura, ojo, no es contra la naturaleza humana, sino supranatura, es decir, enaltece la naturaleza humana, aparece un segundo objetivo, y es el objetivo de darnos y de encontrar en la donación el sentido profundo de la existencia. Y a eso es lo que le llamamos amor, y a eso es lo que le llamamos bien. Interesante, ¿verdad? Entonces, el mal no es una entidad que se me mete, el mal no es una cosa que está merodeando por todas partes a ver a quién le hace daño, no. El mal es la respuesta al objetivo natural, supervivencia, egoísmo. El bien es la respuesta al objetivo sobrenatural que nos hace mejores humanos. Ese es el bien, ese es el amor, ese es el segundo objetivo. Entonces, qué bueno descubrir eso. Ahora, vamos a sintetizarlo. Proceso evolutivo, primer objetivo, supervivencia, que nos hace enteramente egoístas y que buscando el bien propio le hace mucho daño a los demás. Segundo objetivo es la entrega, la donación. Eso es lo que estamos descubriendo, hacia allá vamos, en eso estamos avanzando. En lo que llamamos amor es el bien. Uno es la cizaña, el otro es el trigo. Ahora, de abrir el horizonte
para buscar el segundo objetivo, nos volvemos amor. Si tropezamos y nos equivocamos, perdemos la dirección, nos volvemos egoísmo. El uno es trigo, el otro es cizaña. Vamos a avanzar en esto. Cuarto punto de reflexión. Aquí hay que tener mucho cuidado con darle una falsa interpretación al texto. Sí. Y comenzar a separar los buenos, los malos. Ese perverso vicio maniqueo de decir los buenos, los malos. Entre nosotros ha habido una expresión que de verdad yo no comulgo con ella y se las comparto. La expresión es, comillas, los buenos somos más. No. Y hay que tener mucho cuidado porque con el ánimo de limpiar el trigo es probable que nos volvamos excluyentes y atropellemos a muchas personas. Yo creo que es muy importante este cuarto mensaje. Y lo peor es que a veces uno se pone siempre como en el saco del trigo y no en la gavilla de la cizaña. Yo te pudiera preguntar, entonces si vos estás separando y decís que los unos son malos y los otros son buenos o somos buenos, y que los buenos somos más, ¿en qué lugar estás? Cierto que siempre te pones en el saco del trigo y no en la gavilla de la cizaña, porque infortunadamente uno termina excusando siempre sus errores y señalando al otro. Jesús lo dijo. Ya sabes para qué texto voy, ¿cierto? Quítate la viga de tu ojo para que puedas sacarle la pavecita que hay en el ojo de tu hermano. Superemos esa separación. Que estos son los malos y estos somos los buenos. Y superemos esa idea de creer que los buenos somos más y que eso de los buenos somos más es porque ese puñadito de gentuza son los malos. Y yo no estoy ahí en ese puñadito. Yo estoy en el saco del trigo. Y vuelvo y te digo, en nombre de estar limpiando el trigo, es decir, de estar excluyendo, discriminando y separando, hemos atropellado a muchos seres humanos. A mí se me ocurre pensar que para Dios no somos ni buenos ni malos, somos sus hijos. Quinto punto de reflexión. Hablando del tema del mal, es inútil todo intento de dilucidar teóricamente lo que es bueno o lo que es malo. La mayoría de las veces el hombre solo descubre lo bueno o lo malo después de innumerables intentos por acertar en su camino hacia la meta. ¿Qué estamos haciendo los humanos?
acertar. ¿Cuál es nuestra búsqueda? Acertar. Y en ese intento por acertar y llegar hacia la meta, nos equivocamos. Y el tiempo nos lo enseña. Vamos a decir lo siguiente: a distancia histórica, uno mira por el retrovisor y dice, eso que pasó fue un error, o eso que pasó fue un acierto. Y ojalá, en vez de estar juzgando qué es bueno, qué es malo, podamos mirar por el retrovisor con paz y con gratitud. Con paz, los errores de los que tanto aprendemos, y con gratitud, los aciertos que nos han permitido avanzar. En otras palabras, cero culpas. Y es cierto, es con el tiempo que uno dice, ve, eso que incluso yo creía que era un error, no era un error. Y eso que yo creía que era un acierto, no era un acierto. Bendito tiempo que nos permite leer la historia y ojalá poniendo el retrovisor con paz y con gratitud, para no clavarnos el puñal y vivir de remordimientos y culpas. Estamos aprendiendo en este camino y todos quisiéramos acertar para llegar a la meta. Sexto, Dios conoce nuestra condición. Cierto que desde el punto de vista religioso a veces pensamos, Dios tan paciente, Dios tan generoso, Dios como me perdona tantas veces. Dios no es paciente, no es generoso con mi ser humano que acierta y se equivoca. Es más que eso. Él no tiene que ser paciente ni generoso conmigo por dos cosas. Una, porque conoce su obra y me acepta como soy. Y dos, porque cree en mí y respeta mi proceso. Y eso es extraordinario. Y esto de conocer la obra, creer en la obra, respetar el proceso de la obra, es mucho más que paciencia y generosidad. Y yo le agregaría otra cosa. Dios no me tiene que perdonar porque Él está implicado en mí y Él decidió ser hombre para que nada del hombre, o mejor, para que nada de lo humano le sea ajeno. Es interesantísimo. Puede que esto nos entre un poquito en reversa, ¿qué importa? Ahí lo vamos masticando lentamente. A donde finalmente quiero llegar con este punto es, a Dios no le escandaliza tu condición, porque vive en ti, decidió ser tú, porque conoce tu condición y la acepta, porque respeta tu proceso y cree firmemente
en tu crecimiento y en tu camino. Es muy hermoso. 7. Nuestra naturaleza es tan linda que en ella coexiste el trigo y la cizaña. En ti coexiste el bien y el mal. Ahora, es tan interesante que por tu capacidad de decidir puedes volver la cizaña trigo o puedes volver el trigo cizaña. Alguna vez un sobrino me preguntó que dónde estaba Dios. Y le dije, pues mi hijo, en el corazón de cada ser humano. Y me dijo, ¿y el diablo? Y yo, en el corazón del ser humano. Y entonces, ahí en el corazón se libra una batalla. Y solo tú decides a quién pones a ganar. Si al bien o al mal, si al amor o al egoísmo. Digámoslo con las figuras de la medievalidad, al diablo o a Dios. Tú decides. Lo más interesante de nosotros los humanos es que decidimos y decidimos cambiar el destino, la ruta de nuestra vida. O vamos hacia el norte o vamos hacia el sur. Nosotros decidimos. Por eso somos más grandes que un planeta, porque el planeta no decide. El planeta no decide cambiar de órbita. Sobre su órbita tendrá que girar eternamente. Nosotros sí podemos decidir. Así que no son ni los buenos ni los malos. En cada ser humano coexiste el trigo y la cizaña. Curiosamente, los tallos y la raíz de cizaña y trigo se entrelazan. Y por eso no se puede arrancar una sin poner en riesgo la otra. Somos dialécticos. Sin embargo, en esa batalla interna entre trigo y cizaña, entre egoísmo y amor, tú y yo decidimos si hacer que la cizaña se vuelva trigo o el trigo se vuelva cizaña. Y esa transformación la podemos hacer por el don maravilloso de la libertad. A Dios la honra, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con sabor a evangelio. Que Dios te bendiga durante toda esta semana. Que sientas esa bendición. Que seas buen recipiente para recibir esa bendición de Dios. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.